La vida humana es un don de Dios y el quinto mandamiento del Decálogo nos invita a defender esa vida humana desde diversos puntos de vista, desde diversos ángulos, todos ellos relacionados con el mandamiento dictado por Dios nuestro Señor de no matarás. Veremos pues cómo es un mandamiento que incluye muchos otros aspectos, pero todos ellos relacionados con esta idea fundamental, central, de respetar la vida humana. La vida humana debe ser respetada porque es sagrada. El mandamiento nos dice, no matarás. Y el Catecismo de la Iglesia señala que la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Aquí estaría pues el fundamento para respetar esa vida humana, su origen y su fin, y su permanencia en cuanto a la relación que mantiene con el Creador. Por eso añade el Catecismo que nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Hay que respetar, por tanto, la vida. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, como se señala en el libro del Génesis. Es la única criatura de este mundo a la que Dios ama por sí misma. Son palabras del Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Y el ser humano está destinado a conocer y amar eternamente a Dios. Aquí está, en estas tres ideas, el fundamento para considerar la dignidad de la persona humana, el fundamento último de la dignidad y también del mandamiento no matarás. ¿Por qué hay que respetar la vida humana? Pues porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Es la única criatura que Dios ama por sí misma y que está destinada a conocer y amar eternamente a Dios. Después del diluvio, en la alianza con Noé que Dios hace con él, aparece claramente establecida la imagen de Dios como base de la condena del homicidio. Concretamente, dice el texto del Génesis, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Por eso ha de ser respetada la vida humana. Y la encíclica Evangelium Vitae ofrece una bella meditación sobre el valor de la vida humana y su llamada a la vida eterna de comunión con Dios. El Génesis presenta el abuso contra la vida humana como consecuencia del pecado original. Es que realmente todos los males para el hombre pues derivan de ese pecado original. Yahvé se manifiesta siempre como protector de la vida, incluso de la vida de Caín después de haber matado a su hermano Abel. En un diálogo que tiene Dios con Caín, le dice, el que mate a Caín será castigado 7 veces, para que tuviera confianza en que Dios podría haberlo perdonado y que defendería su vida. Nadie debe tomarse la justicia por su mano. Es pues, parte de este respeto a la vida humana, como es lógico. Nadie puede abrogarse el derecho de disponer de la vida del prójimo, porque solo pertenece a Dios. Aunque este mandamiento hace referencia específicamente a los seres humanos, nos recuerda también la necesidad de cuidar al resto de criaturas vivientes y a nuestra casa común. Por eso la ecología integral
que invita al respeto de la naturaleza y de todos los seres vivos tiene tanta importancia. En concreto, en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco se dice que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. Es decir, que si no se trata bien o si hay ensañamiento, por ejemplo, contra los animales, etc., pues eso responde a una actitud de la persona humana negativa que se puede trasladar también al trato con las personas, con los demás seres humanos. Por eso añade esta encíclica: el corazón es uno solo y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. No significa esto que haya que poner al mismo nivel a las personas humanas que a los animales o las plantas, pero sí que esos seres vivos merecen también un respeto. Este mandamiento, el mandamiento de no matar, como el resto, encuentra su plenitud de sentido en Jesucristo y concretamente en el Sermón de la Montaña, donde Jesús dice: han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, él va a añadir lo siguiente: todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. No basta con no matar, también hay que evitar la ira contra el hermano. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín. Y el que maldiga será reo del fuego del infierno. Palabras muy duras de Jesús que están complementando ese mandamiento de no matar. Por tanto, concluye el Señor, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después a presentar tu ofrenda. Una invitación, pues, a la reconciliación que exige perdón, pedir perdón o perdonar para restablecer la buena relación. El mandamiento de salvaguardar la vida del hombre, este quinto mandamiento, tiene su aspecto más profundo en la exigencia de la veneración y amor hacia la persona y su vida. Aquí está el aspecto más profundo según la encíclica Laudato Si, en la veneración y el amor hacia la persona. Cuando se ama, pues se busca el bien de la persona, que es exactamente lo contrario a la muerte o al daño. La vida humana es un don de Dios que se ha de proteger. Debemos cuidar de la salud también de modo razonable. Este aspecto de la salud del cuerpo, pero también se puede hablar de la salud de la mente, formaría parte también de este mandamiento, de este deber. Sin embargo, la salud no es un valor absoluto. La moral cristiana se opone a una concepción neopagana que promueve el culto al cuerpo, esa tendencia que hoy en día está bastante difundida de dedicar excesiva atención, excesivo cuidado al cuerpo, que lo pone como el centro de todas las cosas, como el centro para el que vive la persona humana, como si fuera lo más importante, lo cual es un desfase. Puede conducir a la perversión también de las relaciones humanas. ¿Por qué? Pues porque el culto al cuerpo es un egocentrismo en el fondo, y esto produce distanciamiento con las demás personas. La virtud de la templanza, dice el catecismo, conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Evitar los excesos para cuidar la salud.
quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. ¿Por qué? Porque están atentando contra la vida. Por eso también el uso de drogas, así lo establece el catecismo, es una falta grave, pues supone un daño serio para la salud. Otro problema que hoy en día pues también se ha expandido y que hay que dejar claro que desde el punto de vista moral el uso de drogas es una falta grave. La carta Samaritanus Bonus del año 2020 explica que el desarrollo de la medicina nos ayuda en nuestro deber de conservar y cuidar la vida y la salud. Por eso es perfectamente lícito y además conveniente acudir a este recurso, a la medicina. Pero al mismo tiempo recuerda la necesidad de utilizar todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas con discernimiento moral, es decir, que no haya atropellos a la ley moral cuando se utilizan estas medidas. Por ejemplo, evitar todo lo que pueda ser desproporcionado o deshumanizante, tratamientos que no tendrían sentido en casos concretos. ¿Qué se puede decir de los trasplantes de órganos? Pues la Iglesia enseña que la donación de órganos para trasplantes es legítima y puede ser incluso un acto de caridad. Si se trata, y así lo establece el catecismo, de una acción plenamente libre y gratuita. Por tanto, no tiene que involucrarse en esto la coacción ni tampoco el negocio. Ha de respetarse el orden de la justicia y de la caridad. San Juan Pablo II dijo lo siguiente: una persona solo puede donar algo de lo que puede privarse sin serio peligro o daño para su propia vida o identidad personal. Sería, por ejemplo, ilícito, inmoral, ceder un órgano que al que lo cede le causara la muerte en el momento de cederlo. Eso no sería válido. Y por una razón justa y proporcionada. Resulta obvio, añade Juan Pablo II, que los órganos vitales solo pueden donarse después de la muerte, porque de lo contrario estaría incurriendo en ese problema de que la donación del órgano acabará siendo la causa de la muerte, lo cual no es válido. El quinto precepto condena también golpear, herir o hacer cualquier daño injusto a uno mismo y al prójimo, en el cuerpo, por sí o por otros. Esto es claro y forma parte, diríamos, de este quinto mandamiento. También agraviar con palabras injuriosas, porque también se incluye el daño al alma. Darse a sí mismo la muerte, es decir, el suicidio, está condenado por el mandamiento de no matarás. El aborto, que es dar muerte al ser inocente, y lo mismo la eutanasia. Sobre esto nos detendremos a continuación. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario, cosa evidente, no matarás. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Pecado, pues, gravísimo, en palabras señaladas aquí por el catecismo. También prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, porque ponerse en ocasión de morir, en peligro de muerte, sin justificación alguna, pues es contrario también a este mandamiento.
así como negar la asistencia a una persona que está en peligro, pudiendo darle la asistencia y no dándosela. ¿Qué se dice que podemos decir de la legítima defensa? Es decir, cuando alguien está en peligro de muerte por alguna amenaza, pues tiene el derecho a defenderse. La legítima defensa, dice la Evangelium Vitae, puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común, de la familia o de la sociedad. Cuando está en peligro la vida de otro, de la propia familia, de la sociedad, porque alguien está queriendo provocar la muerte, es lícita la legítima defensa. Por desgracia sucede que la necesidad de evitar que el agresor cause daño conlleva a veces su eliminación. Se desearía que no ocurriera así, pero hay ocasiones en que es inevitable que esto ocurra y no por ello deja de ser legítima la defensa en esos casos. Sobre el aborto, Evangelium Vitae ha formulado de modo definitivo la siguiente norma: con la autoridad, son palabras de Juan Pablo II, conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina, fundamentada en aquella ley no escrita que cada hombre, a la luz de la razón, encuentra en el propio corazón, la ley natural, es corroborada por la Sagrada Escritura. Es decir, que esa ley natural está en la conciencia del hombre de modo natural, por el hecho de ser hombre. Y allí se encuentra pues un criterio de moralidad en esa conciencia de la ley natural. Sin embargo, Dios quiso además expresarla, que quedara corroborada por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Son pues palabras definitivas de San Juan Pablo II. El Catecismo dice que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. De manera que eliminar el embrión pues, es abortar y va en contra directamente de este criterio. Por eso el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto que significa eliminar deliberadamente a un ser humano inocente. ¿Cabe alguna excepción? Evangelium Vitae añade que ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito. Por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. Es otro modo de expresar la misma idea. Y subrayar que cuando hay una ley intrínsecamente determinada como moral, o una acción que intrínsecamente es inmoral, pues entonces no puede haber nada que la convierta en excepción, que pueda permitir actuar en contra de ella. Es tal la gravedad del crimen del aborto que la Iglesia sanciona este delito con pena canónica de excomunión late sentencia, es decir, la persona que recurre al aborto queda automáticamente excomulgada, es decir, pierde la comunión con la Iglesia.
En el contexto social de muchos países, el aborto se considera un derecho. Antes quisiera señalar que cuando una persona ha quedado excomulgada por haber practicado el aborto, la Iglesia, que es madre, admite que esa persona arrepentida acuda al ministro sagrado para confesar su pecado y recobrar así el estado de gracia y la comunión con la Iglesia. La excomunión queda pues en ese acto levantada para que la persona vuelva a reintegrarse a pesar de haber cometido pues este pecado tan grave. Cuando en el contexto social pues el aborto se considera un derecho, indudablemente que esto provoca una dificultad para entender por parte de muchas personas las enseñanzas de la Iglesia. También ante el embarazo no deseado, es muy frecuente que haya una fuerte presión social o familiar para proceder al aborto. Sin embargo, la responsabilidad de la mujer que acude al aborto no queda disminuida, pero sí puede, en algunos casos, estar, no queda eliminada, pero puede estar disminuida, puede haber un atenuante por la presión psicológica a la que se le somete. Todas las iniciativas que ayudan a las madres a seguir adelante con su embarazo, sobre todo cuando tienen que afrontar dificultades particulares, son dignas de alabanza. Afortunadamente, hay muchas iniciativas en este sentido de evitar que las mujeres que pretenden abortar lo hagan, facilitándoles, por ejemplo, que tengan el hijo y lo donen a quien pueda ocuparse de él si ellas no quisieran conservarlo. Muchas veces en ese momento ellas mismas rectifican, pero toda esa labor de favorecer la vida pues, es digna de alabanza. Y por otra parte, el Estado tiene un papel de primer orden, pues se trata de la defensa de una población especialmente vulnerable. También es muy loable el trabajo de informar sobre las consecuencias psicológicas y existenciales negativas, en ocasiones graves, del aborto que inciden en quienes eligen esta opción. Ordinariamente, una persona que aborta experimenta después un remordimiento en su conciencia muy potente, muy duro, muy fuerte. Y eso a veces quien está en camino de tomar esa decisión no lo toma en cuenta. Por eso el hacerle ver a esa persona que eso va a traer consecuencias pues, serias para su propia paz interior, para su propia tranquilidad, es una manera de ayudarle a recapacitar lo que pretende llevar a cabo. Por otra parte, el suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio. Va en contra del mandamiento no matarás, aunque se trate de uno mismo. La tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como decisión gravemente mala. Y el Catecismo dice que es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Estas son pues diversas razones que subrayan que se trata de un acto pues moralmente grave, el suicidio. Cosa distinta es preferir la propia muerte para salvar la vida de otro. Cuando se presenta esta situación, pues ese acto de donar la vida para que alguien se salve, de entregarse en el lugar de la otra persona, es incluso heroico. Es un acto de caridad heroica.
no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte, dice el catecismo. Es decir, que no hay que pensar que quien acudió al suicidio esté condenado por Dios al infierno. Hay que evitar por completo este pensamiento. Entre otras cosas porque ordinariamente la persona que recurre al suicidio se encuentra en un estado emocional, en un estado psicológico en el que muchas veces no es dueña de sus actos. Y este atenuante puede cambiar completamente la calificación moral, no del acto en sí, que siempre será grave, pero sí de la conciencia de la persona. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador, o que no haya habido toda la culpabilidad, o que haya entendido esa gracia de arrepentirse antes del momento preciso de la muerte. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. No las rechaza ni muchísimo menos, sino que reza por ellas. Algunos condicionamientos, pues, como lo decía hace un momento, psicológicos, culturales y sociales, pueden atenuar o incluso anular la responsabilidad subjetiva del gesto suicida. Puede ser que la persona actúe sin libertad y por lo tanto aquella acción no sería imputable. La Iglesia encomienda a Dios las almas de los que han llegado a este acto extremo, reza por esas personas, sin que esto signifique que se justifique la opción de provocar intencionadamente la propia muerte. Por eutanasia se entiende una acción, una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar el dolor. Puede ser el dolor físico, puede ser el dolor psíquico, el dolor moral. Una tercera persona suele realizar esa acción letal a petición del interesado. Ya no desea seguir viviendo y pide al médico o a quien sea que acabe con su vida. En Evangelium Vitae se dice que se trata de una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. Va directamente contra el mandamiento no matarás. ¿A qué se debe que haya proliferado la eutanasia, por desgracia, en algunos países especialmente? Pues, por un lado, al hedonismo, a ese no aceptar el dolor, el sufrimiento y saberle darle un sentido, sino a un criterio puramente placentero, en lo que consiste el hedonismo. Se ha perdido el sentido cristiano del dolor, el sufrimiento, que es un tesoro cuando se sabe enfocar adecuadamente, porque es un modo, un medio de identificación con Cristo en la cruz y ganar, por tanto, el cielo a través de ese sufrimiento. Pero la mentalidad hedonista no lo comprende. Es importante distinguir la eutanasia de otras acciones que se realizan en el marco de una adecuada asistencia médica al final de la vida. Es decir, que cuando una persona está en una situación terminal, por ejemplo, y está sufriendo mucho, tiene dolores muy intensos, cabe poner medios que aligeren y disminuyan ese sufrimiento. Por ejemplo, también interrumpir algunos tratamientos extraordinarios o desproporcionados. Cuando la persona está ya cercana a la muerte, no es adecuado prolongar la agonía con tratamientos extraordinarios que resultan desproporcionados, porque lo único que van a hacer es alargar aquellos momentos. Cabe recurrir a los medios ordinarios, simplemente, y que de manera natural la persona termine su vida.
la llamada sedación paliativa, ¿verdad? Sedar a la persona para que no sufra. Puede ser válida porque es una herramienta terapéutica para algunas situaciones terminales en las que los tratamientos ordinarios no son suficientes para evitar al paciente graves sufrimientos. En estos casos es válida la sedación paliativa. En algunas ocasiones no es fácil determinar cuáles son las elecciones más adecuadas en esas circunstancias y por eso es recomendable acudir a quienes pueden dar un consejo apropiado, acertado. La carta Samaritanus Bonus ofrece algunos criterios que pueden ayudar a tomar buenas decisiones en esas circunstancias. La pena de muerte. La pena de muerte ha tenido una evolución a lo largo de la historia, también desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Pues durante siglos se ha justificado la pena de muerte. Se consideraba necesaria para la defensa de la sociedad. Era un medio eficaz, así se veía, para garantizar la defensa del bien común. En cambio, el magisterio de la Iglesia ha ido evolucionando progresivamente, teniendo en cuenta las siempre mejores posibilidades de proteger el bien común de los ciudadanos a través de sistemas de detención adecuados. Ha habido un progreso en los medios para que esas personas que pueden hacer daño al bien común sean detenidas, encarceladas, etcétera, sin necesidad de recurrir a la pena de muerte, evitando también por este procedimiento, por estos medios no extremos, que esa persona dañe el bien común, cosa que en tiempos antiguos no era así. Hoy se considera inadmisible la pena de muerte porque atenta contra la dignidad de la persona. Por tanto, ya no es justificable. Secuestros, tomar rehenes son actos moralmente ilícitos, porque es tratar a las personas solo como medios para obtener diversos fines económicos, etc., privándoles injustamente de la libertad. También son gravemente contrarios a la justicia y a la caridad el terrorismo y la tortura. El catecismo dice, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias son contrarias a la ley moral. Es decir, no se puede amputar un brazo pues simplemente porque esté doliendo. En cambio, puede ocurrir que por prescripción médica ese brazo esté gangrenado y va a dañar a todo el cuerpo, y en ese caso, pues sí, sería lícito amputarlo. Este es el criterio, ese principio de totalidad. Cuando el conjunto se va a dañar, pues es válido eliminar una parte para evitar que eso prospere o progrese en el organismo. Decíamos en otro momento que el mandamiento de no matar también se refiere al alma, a la parte espiritual de las personas. El catecismo, cuando trata del quinto mandamiento, después de mencionar las ofensas al cuerpo, hace una referencia a las ofensas del alma y menciona en concreto el escándalo. El escándalo que consiste en inducir a otros al pecado. Se trata de una actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal, cometer el pecado. Jesús lo condenó cuando dijo, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y le echen al mar. Es pues el escándalo una falta grave porque induce a que el otro cometa
una acción contraria a la ley de Dios. Arrastra por una acción o omisión a que otros cometan un pecado. Se puede causar escándalo por comentarios injustos, por la promoción de espectáculos, libros, revistas inmorales, por seguir modas contrarias al pudor que inducen a otros a pecar. En cuanto a la paz, Jesús dijo: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona que se considera hija de Dios es sembradora de paz y de alegría, como le gustaba decir a San José María. Y el Catecismo advierte que la paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, y es obra de la justicia y efecto de la caridad, algo por tanto que hay que buscar siempre por todos los medios. La guerra, este gran daño a la humanidad, pues ha existido desde siempre. El Papa Francisco señala que las guerras son falsas respuestas que no resuelven los problemas que pretenden superar y que en definitiva no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad, nacional y universal. Y el Catecismo advierte que a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Se han de considerar, para que pueda hablarse de una guerra justa, con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. El criterio para que la guerra se pueda justificar es que se trate de una legítima defensa. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso, a la vez, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces, es decir, se haya intentado evitar la guerra, que se reúnan las condiciones serias de éxito, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar, y finalmente concluye el Catecismo que el poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Bien, pues también la carrera de ornamentos, la carrera de armamentos, en lugar de eliminar las causas de guerra, corre el riesgo de agravarlas. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas, siempre más modernas, impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo. La carrera de armamentos, decía el Vaticano II, es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable. Las autoridades tienen el derecho y el deber de regular la producción y el comercio de armas. Bien, como conclusiones de esta exposición, señalo las siguientes. La vida humana es sagrada. Nadie puede atribuirse el derecho de matar a un ser humano inocente. El fundamento último del mandamiento, no matarás, radica en que ha sido creado el hombre a imagen de Dios y destinado a conocer y amar a Dios eternamente. Jesús pide evitar la ira, el insulto y la maldición y practicar la reconciliación. Debemos cuidar de la salud de modo razonable. Conviene evitar toda clase de excesos, comida, bebida, etc., y no poner en riesgo la vida.
El uso de drogas es una falta grave. Los órganos vitales solo pueden donarse después de la muerte. El quinto precepto condena también el suicidio, el aborto y la eutanasia. La legítima defensa puede ser un derecho y un deber. La pena de muerte hoy resulta inadmisible y las ofensas del alma, como el escándalo, también se incluyen en este mandamiento. Como bibliografía, se puede acudir a la página opusdei.org.mx en internet, y ahí está el libro Síntesis de la Fe Católica, cuyo número 31, a cargo de Pablo Requena y Pau Agulles, trata precisamente de este tema que hemos expuesto en esta ocasión. Ha quedado pues de manifiesto como el quinto mandamiento, no matarás, incluye pues muchos otros aspectos relacionados con él. Aspectos que por desgracia hoy en día pues presentan retos importantes a ser superados, retos que hay que afrontar para evitar esos grandes males como pueden ser el aborto, la eutanasia, las guerras, etc. En la medida, como siempre, de que podamos estar unidos a Dios nuestro Señor, todos estos criterios derivados y relacionados con el quinto mandamiento son más fáciles de comprender. Por lo tanto, pues vale la pena agradecerle a Dios este mandamiento y tratar de acercarnos más a Él, más a Dios nuestro Señor, para comprender sus enseñanzas. Muchas gracias.